Buenos días, amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles. Venía corriendo y ya no debo correr, o ya no puedo correr mucho porque me canso. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces varias cosas que hay que decirles a nuestros amigos. No ha llegado todo nuestro personal en este momento, pero en fin, poco a poco llegarán. Tampoco hay que exigir mucho para un país como el nuestro. Voy a decir la lista de las personas que tienen la gentileza de seguirnos dentro de un momentito. Esa es una cosa. Otra, nuestra querida Mona Lisa, espero que anda de viaje o quién sabe qué le pasa por allá, pero espero que todo sea leve, normal, tranquilo, y que el día de mañana o pasado ella esté con nosotros nuevamente y que esté todo bajo control. Mientras voy a comenzar a platicar con ustedes acerca de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y de cierta unción, impasse, no sé cómo llamarle. Es como que México, si fuera una persona que estuviera en tratamiento psicoanalítico, diríamos, oye, ¿qué le pasa a este paciente, a este enfermo? Tiene periodos de optimismo, de alegría, de entusiasmo, luego hay acciones que lo deprimen, luego se da cuenta que no era todo como lo había previsto y viene una especie de derrumbe para muchos y de alegría no completa para otros. En las discusiones que ha habido respecto a qué sucedió en México en la pasada elección, se dice todo, se manifiesta todo, pero nos damos cuenta que estamos en un país definido por, perdón por mi vanidad, lo que aquí se manifestó ya hace varios años, la televicracia. Al principio, comenzando tantito, en medio, más profundo, a la corta o a la larga, se ve la presencia de los mecanismos, de los métodos, de los sistemas, de los modos de actuar de la televisión en el manejo gubernamental, democrático y, entre comillas, de poder de un país. ¿Qué se hace? Hoy, por primera vez, un diputado, ahorita voy a decir quién, no me acuerdo, acabo de oír, le llamó lo que se ha subrayado en nosotros. Todo parte de bases relativamente simples. ¿Quién nos sabía de decir en época de mi abuelo, en época de mi bisabuelo, que un presidente de la República fuese un producto? Chingado. Digo, caray. Sí, un producto. ¿Pero qué quiere decir un producto? Si imaginamos dos cosas. Por un lado, cuando los hombres de Fox llamaban en el posicionamiento del producto, y volteaba yo para un lado y para otro, decía, el producto soy yo, decía Fox, por decir algo. El locutor de ayer, que dentro de su estulta ingenuidad de 35 años, que dice, todo va muy bien, lo muy bueno es que la gente está yendo a comprar, lo bueno es que los centros comerciales están llenos, ve a la gente con su bolsa comprando y eso es muy bueno. Fíjense, el producto, un presidente de la República. Lo bueno es que los centros comerciales están llenos. Y lo otro, hemos logrado posicionar un nuevo producto y estamos hablando en una trayectoria de carácter televisivo, de publicidad,
de mercadotecnia. Me acuerdo de Augusto Elías, de de Jonan Rubicam, de Camacho y Orbañanos, de los grandes iniciadores de las agencias de publicidad que hubo en México y cuyos frutos han llegado resplandecientes vía televisión. Es decir, puede haber agencias de publicidad para carteles, pero ahora la televisión es la que ha hecho el futuro político de un país. Y los diferentes elementos ideológicos se han puesto en manos del productor de la televisión. Eso es lo que yo veo que es la génesis, el origen, la etiología, de dónde proviene lo que hoy lamentan propios y extraños. Porque yo no veo, también por otra parte, si yo veo desilusión de diferentes, tenemos que examinar las desilusiones y tenemos que examinar las alegrías de los triunfadores y las desilusiones de los que algo perdimos o algo perdemos con el triunfo de la televicracia. No triunfó Peña Nieto, no triunfó el PRI, no triunfó los banqueros, triunfó un sistema. Ándale, díganme que no. Retaría yo, qué pena que no tengamos programas así, con producción en un país donde la libertad de expresión es una tarea por cumplir y no tenemos las posibilidades de tener 20 teléfonos o 20 ayudantes o nada, y tenemos que estar por debajo de la puerta pidiendo las frías para que ustedes, alguien desde su casa quizá, ahorita ya hay un montón, no muchos, bueno, generalmente hay más, que estén escuchando estas lucubraciones lamentablemente intolerables, o quizá como dice el dicharacho, de su servidor. Pero cada uno de los sectores de la sociedad ha resentido algo, y vamos a ver qué. Lo primero es que hay que decirles, hablando de lo mismo, de las consideraciones que tiene como fundamento el postelectoral, ese sentimiento postraumático, trauma, golpe, herida, ese estado postraumático del mexicano en la actualidad hace de que estemos después de un shock. Ese shock que se dará ahorita, que ya se dio, porque finalmente los jueces ya se manifestaron, como con Ladrillo, ¿no? Que es un tango que habla de los jueces lo condenaron, ¿no? Aquí también los jueces lo condenaron. Ladrillo está en el IFE, la gente le llama así, se presta pues. Entonces aquí los jueces ya condenaron al pueblo de México, al pueblo, porque la televisión, así, aquí hay dos cosas: pueblo y gente de poder. Y la elección se manifestó entre los que no tienen nada y en los que tienen algo que defender. Eso tampoco se había manifestado mucho. Un 50% de la población, que son los pobres, que tienen un pensamiento alternativo, enojado, molesto, y que pertenecen a un México que posiblemente podría ser conquistado por la oposición. Y un México que tiene mucho que defender y que obviamente está entre los partidos tradicionales que han tenido poder en los últimos tiempos, sea el PRI un siglo y el PAN en lo que va de este. Entonces, dos secciones se disputaban el poder en México. Obviamente ganó el que debería de haber ganado,
habida cuenta de los saberes que tiene. Si decimos ¿qué tiene el pueblo jodido? Bueno, no jodido, pero sí el pueblo depauperado, inconforme, sin trabajo, ¿qué tiene? Carencias. Entonces aquí es una lucha de las carencias, de los que sufren y han sufrido carencias, en contra de los que tienen haberes. Las primeras carencias que tiene un 50% de la población es que le falta para hacer su vida convenientemente. El 50% de la población de pensamiento alternativo, de pensamiento diferente, de pensamiento opositor al progreso dictatorial. ¿Ustedes pensaban que yo decía al progreso? No. En México no se trata de que progrese. En México se trata de que progrese la cantidad de poder. Y ahí vemos cómo se lamenta el director de Pemex y el locutor, porque no se puede vender todo Pemex todavía. Pero parecería ser que la lucha le están haciendo, por decir algo. Entonces, aquí la lucha fue entre un México que tiene y un México que no tiene. Y el México que tiene es el que tiene mucho que defender. No niego que a lo mejor si alguien que no tiene lo ponen ustedes donde hay, bueno, estuvieran las filas del PRI y del PAN, que para el efecto es lo mismo. O en las filas de la defensa del poder. O en las filas de la economía y estaría gritando, ¡ay, qué bueno! Lo bueno de todo es que todavía se llenan los supermercados y la gente va a comprar, aunque no haya huevos. Entonces, esa lucha arrojó un común denominador de depresión. Esa depresión se nota en diferentes aspectos. Los que jugaron de una manera patológica y dijeron, ay, yo soy opositora, yo me visto de Adelita, me voy a poner mis trenzas y voy a la manifestación. Y quiero que México cambie, y quiero que México sea noble, digno, grande, y muy bien. Otra, mi prima, que dice, ay, yo voto por Peña Nieto porque es tan guapo. Cultura televisiva. Hay dos enfrentamientos ahí, y los dos tienen una significación y un germen no válido democráticamente, pero finalmente respetable. Uno porque está hasta la madre, está hasta el gorro, y dice yo quiero que mi país sea mejor, y estoy saturado de un gobierno corrupto. No le falta razón. Otro que dice, ay, es que han pasado tantos anuncios, ay, es que es tan joven, es que es tan blanco, es que es tan bello, es que es tan joven, y es que es tan guapo, tampoco le falta razón. Porque el pensamiento de mi prima es penetrable. Y porque 50 locutores día y noche hablándole de él, y le crearon una necesidad, no una ideología. Y México es un país de necesidades, no de ideologías. Por eso el señor del PAN crea la necesidad de una botana. Por eso el señor de la cerveza le dice al mexicano que beber cerveza es de machos. Por eso le dice no tomes agua que está sucia, toma Coca-Cola. Le creamos la necesidad y luego la satisfacemos. En consecuencia, hay necesidad de que tú vayas a votar. Para que todo cambie, no, si va a dar una cambiada excepcional. No te imaginas todo lo que va a cambiar ahora que tú votes. Te lo está diciendo la televisión y el locutor. Y ahí va el güey. Ahí va el güey. Creo que define extraordinariamente lo que es el pueblo de México. Y en esa televicracia se llevaron entre las patas las ilusiones de todo un pueblo que necesita un tratamiento psicoanalítico. Y ese todo un pueblo que necesita ir a la silla al cheslong, se oye bonito, del psicoanalista,
no va a ser el locutor, no va a ser el partidito de fútbol Zacatepec contra Tiburones Rojos. Tendrá que ser una convicción entera, íntegra, y quienes tienen el poder, quienes detentan o consiguieron televisivamente el poder, tendría que sufrir una transformación y validarse el lugar que tienen. Validarse es decir, chueco o derecho, haya sido, como haya sido, aquí estoy. Pero no te vas a arrepentir. El pueblo es noble, grande, digno, y los dictadores cuentan con algo excepcional. Comida mata recuerdo. Apúntale. Si el pueblo tiene sus satisfactores, el pueblo es muy noble, muy bello y muy grande y sabe olvidar. Fox no supo hacerlo. Felipe Calderón tampoco. Es más, diría yo, en el caso actual, aumentaron las carencias y las desgracias. Dígase lo que se diga. Aún con el apoyo inconmensurablemente valioso de la televisión. A quien hay que reconocerle el poder monstruoso de factotum, el hacedor de todo, el que puede hacerlo todo. El vector, el conducto, el oleoducto, el ideoducto, ideas que llegan al pueblo vienen por la televisión. ¿Qué fuera del IFE sin televisión? Una mugre. ¿Qué fuera de los partidos políticos sin una televisión? Los partidos políticos a quienes la televisión quiere. Porque los partidos políticos enemigos de la televisión no lo bajaban de imbécil, padrote e esquizofrénico. Sick. Palabras textuales. Y todavía hace ratito. Ilusos. Los quejosos. Qué poca madre, en el buen sentido de la palabra, que ahora los hombres del poder, señor licenciado, como se llame usted, perdona que le diga así, pero puedo sostener que aquel que triunfa y de una manera no limpia, le cabría bien un poco de mesura, discreción, caballerosidad. Es decir, no hay que restregarle el pie a quien ya aplastó, porque muchas veces, casi de la esencia moribunda de un ser, cuando abusan de él con burlas, sarcasmos y escarnio, se levanta y hiere. Por eso dije que alguien que diga, los quejosos, ay, qué molestos, ¿no? Se están quejando, ¿no? O sea, por eso dije que poca madre. Porque si ya ganaron, carajo, cállense. A veces digo alguna palabrita fuerte, simplemente porque ya ven ustedes cómo es el tiempo en televisión. Se va muy rápido y hay que obviar. Quiere decir, hay que decir las cosas pronto y así nos entendemos, yo sé que muy bien. Pero volviendo un poco a lo que estábamos platicando, yo sé que el pueblo, intuyo, creo que el pueblo de México necesita un tratamiento psicoanalítico. Primero, para que todos tengan la mesura correspondiente, ya no a saber qué pasó lo sabemos. Ahora, lo que no va a poder la televisión, porque no es omnipoderosa, no tiene el poder total de todo. Ya decía que se puede engañar todo el tiempo a unos pocos, no todo el tiempo a toda la gente. La televisión podrá engañar a aquellos que ha preparado para la imbecilidad, los puede engañar, pero hay a muchos que la televisión no podrá engañarlos. Be careful. Faites attention, como dicen los franceses. Ten mucha atención, televisión, porque alguna vez habrá algunos, por ejemplo el 132. El 132 es un núcleo que debería estar en las filas de Iniciativa México. Y es una decisión verdaderamente luminosa
de que un grupo de jóvenes que tienen de fils a papá, como se dice en francés, es decir, de juniors, de niños que tienen todo para ser televisos o televisivos. Y dice, permíteme, hay otra cosa que es pensamiento. Un joven televisivo es aquel que dice, ay, qué bueno que las tiendas, dame un agua de coco, es la que me gusta a mí, el agua de coco, que tiene brujería. El niño a papá, el niño rico, el junior, está en las pantallas de la televisión. Qué bueno que los supermercados están llenos. Qué bueno que las tiendas, como dijo este güey, qué bueno que están llenos y la gente está comprando. Porque para él, entre más la gente compre, más gana él. Lo bueno es que los centros comerciales están llenos. Pero un niño que va a la escuela, posiblemente hermano del que dijo eso, y está en una escuela de paga, no es peyorativo, yo también fui a una escuela de paga. Dice, perdóname, aquí hay que pensar un poco. Aquí se están cometiendo crímenes, porque es un crimen difundir la ignorancia en todo un pueblo. Porque un pueblo ignorante se le puede engañar. ¿Ah, sí? Un pueblo ignorante se le puede engañar, ¿sí? Ah, pues como aquí, pues sí. Se le pueden poner instituciones, balines, ah, pues como aquí, jueces que no sirven, que tienen prejuicios, que dan veredictos según convenga al patrón. Ah, bueno, pues entonces, pues igual que aquí, sí, a un pueblo que ignorante, a un pueblo enterado, a un pueblo culto, a un pueblo valioso, a un pueblo que se le ha educado. No se puede hacer eso, y entonces sí podría llegar la democracia. Si no, no. Claro, pero cuando los medios electrónicos y de educación nacional han hecho que el joven mexicano sea alguien que se sienta orgulloso de su ignorancia y vaya al desfile de zombies, entonces no se puede nada. En una ocasión, cuando comenzaban las luchas, decía respecto a quienes participaban de una idea que decía, y esa idea era de pensamiento alternativo. Aquí tener un pensamiento alternativo es ser mal visto inclusive por la familia, es decir, son los molestos, los que no piensan igual, no piensan como todos nosotros, no están dentro del sistema político, son críticos, nada les gusta, son los quejosos, porque la televisión ha puesto un San Benito. El San Benito era una capa morada o rara, extraña, anaranjada, para que el que fuera diferente se le viera así por la sociedad y fuese discriminado. Un poco eso es. Entonces en México todo aquel que no piensa y tiene conflictos con la autoridad, verbigracia, se le ve mal. Si no se le ve mal, se le ve con compasión. Si no, se le ve como si tuviera sida. Un poquito de lejos, un poquito... Te sonrío, qué bueno que vino a verme, pero no. Yo lo he confrontado en una veintena de instituciones a las cuales me he dirigido, con la posibilidad idiota de mi parte y tonta de ver si se puede hacer un programa de televisión en los cánones normales de la televisión y la radio como es en México, comercial. La posibilidad no existe. La posibilidad no existe por una animadversión profunda, estricta de nación, interior. Es decir, no eres de los nuestros. Es discriminatorio, obviamente. El ciudadano discriminado, seccionado, aún entre los núcleos familiares, porque tiene una hipotética ideología. Es que muchas veces los que discriminan, yo por ejemplo tengo algunos familiares, mano,
no estás dentro del gobierno, no estás en el coro de los gobernantes, de los que tienen el poder. Y aunque sean rancheros o lo que sea, de por allá de mi tierra, tienen una cierta reticencia. Es una discriminación hipotéticamente ideológica, solo que si uno lo examina, ellos no tienen ideología, tienen pesebre. En México se confunde la ideología con el pesebre, apúntale. Es decir, yo como aquí, ergo tengo una ideología de aquí. Si porque trabajan en una Secretaría de Estado, si porque trabajan con un diputado, si porque trabajan con un hombre del sistema y de ahí comen, sienten la necesidad de pensar como ese hombre del sistema, ¿es un error? Yo creo que alguien se valora por su trabajo, no porque exponga de una manera lambiscona su ideología al servicio de un hipotético patrón. Sería la tienda de raya. El problema de la encomienda no ha pasado. En México todavía aquel que trabaja para X funcionario tiene que elogiarlo. Es decir, la colonia. Es decir, el encomendero. No puede ser. Tengo muchísimos ejemplos de que así es. ¿Cuándo han visto ustedes que alguien que trabaja en determinada casa televisiva pueda tener un criterio diferente a la ideología de esa televisora? Nunca. Bueno, el caso del que habla, por eso va para afuera. Ya me da hasta risa. Pero en un país normal es muy común que un empleado tenga una ideología diferente a la de su patrón. ¿Cuál es el problema? Si lo que se está valorando es el rendimiento y el trabajo del empleado, no en México. Y ahí está la carta cuando me parece que Coppel les decía a sus empleados, aquí votan por el PAN o se los carga la madre, por decir algo. Yo reprocho totalmente a las izquierdas, a las ideologías de izquierda, su altísimo grado de ingenuidad, de mala leche y de corrupción. Cosas que ya he dicho. Pero ahora ellos lo aceptaron así. Cuando se iniciaban todos estos, decía yo, es impensable que las fuerzas que encabeza Andrés Manuel López Obrador no tengan 3 o 4 garantías para entrar a la lucha electoral. Primero, habría que pensar en que si se otorga a la televisión el rol de publicista, encuestador y juez, la cosa está jodida para alguien que no siga la ideología de la misma televisión, cosa que ahora vemos con lucidez y transparencia extraordinaria. La televisión hizo ganar a su candidato. Nada que reprochar. Todo bajo los parámetros de la normalidad. No tiene la culpa la televisión, sino quien aceptó las reglas del juego. Así lo aceptaron, ahora se joroban. Es más, yo dije, si desde hace 1 o 2 sexenios las fuerzas de izquierda, entre comillas izquierda, que eso que va a ser izquierda ni que nada, bueno, porque hay tantas, ¿verdad? Ahí estaba Ruth Legarreta, la señora Rosario Robles. No es una izquierda que digamos, que bruto, la pasionaria. La pasionaria era una izquierdista española, ¿no? No por pasión y eso que...
es otra cosa. Bueno, entonces había de todo, pero no garantizaron, pues, una neutralidad en especial. Y ahora, pues, ¿qué pasó? Pues no pasó nada. Pasó lo que tenía que suceder. Entonces, inclusive había dicho, si las fuerzas que comanda Andrés Manuel López Obrador hubiera garantizado que él era el candidato de la televisión, ya hubiera terminado su sexenio. Ya hubiera sido presidente, ya estuviéramos quizá haciéndole agresiones porque no le hizo bien, o aplaudiéndole si le hizo bien, pero es imposible en México tener un proceso electoral con televisión, porque son muchos, y lo voy a tratar de demostrar, los elementos que entran son elementos incompatibles entre sí, y los aglutina la televisión a como dé lugar. Es decir, la televisión pugna por el entretenimiento del pueblo, no por su cultura. Pero la democracia es un efecto no del entretenimiento, sino de la cultura y evolución de un pueblo. En consecuencia, la televisión que no pugna por la cultura del pueblo, por continuación, no va a pugnar por la democracia, le es ajena la democracia. Si lo que la televisión quiere es que, como dijo este señor, lo bueno es que los centros comerciales estén llenos, no que el pueblo de México esté pensando. Fíjense qué idiotez. Está clarísimo, son como las cartas abiertas, no es ningún reproche. Al joven locutor, portaestandarte, portabandera, el que lleva el escudo de la televisión, le importa que usted vaya a comprar, no que se ponga a pensar. Estamos mal. Y nosotros es una pinche manera de hablar, y entonces el país puso en manos de la televisión la responsabilidad patria terrible y profunda de hacer lo necesario para buscar a un presidente de la República. ¿Qué hizo la televisión? Lo hizo. No le podéis reprochar nada. Lo hizo como sabe hacerlo. Con su modo, con su estilo, con su manera de ser. ¿Cuál es la bronca? Como dicen allá en Bandería, ya ni llorar es bueno. Tú te lo tienes, tú te lo ten. Lo aceptaste, como dicen allá también. Ahora te friegas. Ahora lo que sí cabría es decirle al señor que está discutiendo ahí que no llame los quejosos, porque los quejosos eso calienta. Y que no les llame los locutores, que tengan un poco de mesura para tratar a un montón de mexicanos que no se van a conformar con agarrar un micrófono y decir 3 o 4 babosadas, que los oigan 5 gentes y se acabó. Creo que debe caber mesura. Lo que sí, su triunfo no lo van a celebrar con toda la alegría esplendorosa de un castillo de cohetes el día de San José en Banderilla, donde todo es alegría, flores, banda de pueblo y alegría total, porque no hay de qué alegrarse. 4 o 5 palabras fundamentales hacen que su alegría no sea completa. Tuvieron que tomar recurso a una institución, a un tanque fuerte, recio, mecánicamente muy armado, el IFE, sus jueces, todo un ejército bien pertrechado de robocops que declararan: no vas a ganar aquí, lo que yo digo que ya perdiste allá, porque yo ya digo eso. Pero está bien, Francisco Franco, está bien, Pinochet, si tú lo dices ya lo dijiste. Y ahí tengo mis 5 o 6 que también van a votar por mí. ¿Cuál es la bronca, güey? Pregúntame. Entonces el IFE dice: pregúntame, cabrón.
No, pues ya, pues, ¿qué te pregunto? Lo que tú digas. Pero que luego que todavía dices, tú, los quejosos, eso calienta. No abusen. Yo digo, por mí no, porque casi hasta me da un poco de risa. Bueno, es que las cosas no se ven igual cuando ya se cumplen 50 años como yo, ¿verdad? 50 de más. Pero a otros sí les va a molestar mucho. Imagínense un muchacho joven que tenga la idea de que esto en realidad, que haya leído, que sea un hombre culto, que quiera cambiar las cosas, y que ahora, después de que le hacen trinquetes, de que le venden Soriana, de que no lo dejen pasar, de que le venden Sonex y de que 20,000 cosas que suceden, le digan, ay, los quejosos, o sea, ¿no? Qué bruto, ¿no? Que la televisión le diga, siempre volvemos a la televisión, siempre volvemos al mismo sector televisivo. Entonces, eso verdadera y auténticamente puede molestar. Ahora, ¿qué es lo que conviene hacer? A mí nunca hay que perder la esperanza, y a mí me lo dicen, pero pues, lamentablemente, perdonen, lamentablemente muchas de las cosas que pasan en el país son desesperan. Si quitan le quitan la esperanza a muchos y dicen esto no va a tener remedio. Sí tendría remedio en cuanto a todos los sectores, todos los elementos. Nunca es tarde para reconstruir un país, y este país necesita una reconstrucción desde adentro. El hecho de que Felipe Calderón nos diga todos los días en solemnes y bellísimos comerciales que las cosas van bien, que hay dinero de reserva, que se encontraron 10 barriles de petróleo en el Golfo de México, que todo va a ir muy bien dentro de 5 años, que los señores de Pemex y que los señores de la salud, que es un señor que no sé si sea médico o contador o quién sabe qué parece jugador de la América, nos diga que en la salud todo va excepcional. No basta. Y el hecho de que no veo cómo el pueblo se pueda convencer, o hace como que se convence, si hay una escena donde hay una escalera muy bonita y luego un camino lleno de árboles, lo cual es muy espiritual, muy noble, muy digno, muy lleno de esperanza. Un camino lleno de árboles es el camino de la vida, es el camino de la esperanza, es el camino de la solución, es un futuro promisorio. Y por ahí camina el presidente de la República, que no es muy alto. Y camina con una música exultante. Afortunadamente creo que no sea una música en inglés como le hubiese gustado a la televisión. Camina el presidente y de repente viene esa serie de consideraciones que están diciendo, oh, cuán grande soy. El mensaje es ese. Oh, cuánto he hecho de bien por este país y ya me voy. No deja de ser poético, no deja de ser telenovelesco, no deja de ser grande y final, porque así son las cosas de la vida, todas pasan. Y entonces el presidente aquel, el personaje de nuestra historia cinematográfica, se detiene y acaricia una flor, lo cual es el mensaje de ternura, de amor y de grandeza. Ah, pues que a toda madre. Yo, pueblo de México, que creo en la televisión, creo el mensaje. Pero hay un desgraciado como el tal ahora yo. Y digo, me está tomando el pelo, porque no es cierto y no creo. Los que decimos no es cierto y no creo,
tenemos la obligación de saber, pero ¿de dónde nace esto? ¿Quién me quiere engañar? ¿Él o la televisión? ¿O los dos? Tengo que examinarlo, tengo una obligación moral e intelectual de decir a quién tratan de engañar. Y si tratan de engañarme, hay que buscar por qué. Porque les conviene consolidar, fortalecer y hacer más recio un sistema. Un sistema en el cual a todas luces, lamentablemente, se ve que el país no está consolidado y es fallido, pero que hay alguien que le interesa que yo crea lo contrario. En consecuencia, me están engañando. Porque ayer hubo 30 muertos en diferentes instancias. Porque hay núcleos de acontecer que la misma televisión no informa. Y como dice el clásico, por no convenir así a sus intereses personales. Nicaragua, Tres Marías, banda no sé qué madre, 2500 SQ, MSBRC, babosada, donde es la rebatinga por el poder y el dinero. Y se acabó. Y entonces me hablan de un país de libertad de expresión, falso, donde el mensaje fundamental de los medios es el hecho de explotar hasta la exacerbación los aspectos que podrían falsamente ser nobles y que no son más que la explotación infame de una sensiblería popular. Voy a decirlo a fuer de que sea yo maldito condenado, que me mienten lo que quieran ustedes. Todos nos indignamos con el trinquetazo irreal y corrupto de la estela de luz. Algunos inclusive tuvimos palabras severas y condenatorias para los ejecutores de ese trinquetazo y esa babosada. Presidencia de la República, Secretaría de Educación Pública, por ende Lujambio, y hasta por las babosadas de Shalala, canción que México cantaría todo el tiempo para celebrar los 200 años de nuestra revolución e independencia. Y Lujambio, un joven bien parecido, alto, guapo, cayó en la desgracia de su enfermedad. Obviamente, como corresponde, pienso yo, a personas bien nacidas, no podría seguirse con las condenas totales para alguien que sufría de un mal tan doloroso como el de él. Y obviamente, como cumple a una persona normal y decente, en los programas que se me permitía hacer en la radio comercial, de donde fui expulsado, y en estos, no volvimos a tocar el tema, esperando que ese joven se salvase, e inclusive así lo dijimos en el Twitter y cosas así, y se acabó. Ya se encargaron de decir que era una enfermedad muy grave y que tal, y que estaba en tratamiento, y se acabó. Pero ayer volvió, y la televisión, la culpo, que reciban mi terrible, no mentada, no, pero sí agresión tan total. Una cosa es informar, una cosa es comunicar, otra cosa es advertir, otra cosa es orientar,
y otra cosa es ser buitre. Y la televisión mexicana es buitre. Todo aquello que pueda servir para aumentar el rating, lo hace. ¡Qué poca madre! Tenemos que tener un límite. Es decir, no puede ser noticiero A, noticiero B, noticiero C, D, E, F, G. Hasta los noticieros de carácter, ¿cómo se llama eso? De quién anda acostándose con quién. De mujeres o de caballeros de carácter homosexual que siempre están ahí, que fulanito anda con sutanito, fulanito, ay, ya viste cómo está, ay, que está pálido, qué barbaridad. Es una carnage es así, tiene que ver con carne, con explotación, con expresión, es decir, ¿cómo se llama eso? Exacerbación, busca exacerbar de algo que no es ni información, ni comunicación, ni nada, no es noticia. Es decir, por ejemplo, se hizo lo mismo con otras circunstancias. Yo digo que alguien tiene una adicción. Como información, si es una persona pública, vamos a decir que yo tuviese un noticiero y que tuviese que decir vino Lujambio con tales características. Fulano de tal se le achaca que es ladrón. Fulano de tal se le achaca que es morfinómano. Fulano de tal. Una cosa es decir la noticia y otra cosa es sacarle raja. Y cuando le sacan raja, es cuando se está teniendo la calidad de buitre, el periodismo buitre de la televisión mexicana. Yo oí decir de alguien, me parece que 16 o 18 veces sobre su posible adicción. 16 o 18 veces. Eso no es informar. Esa es otra cosa, son fregaderas. Hoy con lo de Lujambio, casi me dan ganas de decir, oye, no te conozco, pero perdona, mano. No todos somos iguales. Les voy a platicar algo porque lo siento y me vale gorro que digan que me estoy adornando. Exacerbar es irritar por exageración, hacer más fuerte un sentimiento o dolor, exacerbar. A propósitamente, como dicen en mi tierra, expresamente hacen más fuerte un sentimiento o dolor. Es decir, quiero aumentar el rating exacerbando tu buena voluntad a compadecer algo. Estoy explotándote. La televisión se muestra buitre con el enfermo y con el televidente. No sé si esté claro. Les voy a decir, yo así lo siento. Alguien me decía que no era yo un auténtico periodista, me acuerdo, en aquella época para cual me valía para puro gorro. En alguna ocasión, en 1960, eran los grandes compositores de América Latina, Pedro Flores, Daniel Santos, Rafael Hernández, y yo fui a Puerto Rico. Pedro Flores me parece que fue el de Amor Perdido. Bueno, pues era un Agustín Lara de allá. Y aquí obviamente muy conocido, pues todo, hace 50 años, todo México cantaba eso. Era conocido, popular, y Rafael Hernández, desde luego, inmediatamente Pedro Flores y además Daniel Santos. Y me tocó estar allá y hablé a la casa de don Pedro Flores y me dijeron, me dijo su hija, está ya muy, muy grande y muy enfermo, pero puede hablar. Entonces estaba un viejito hermosísimo, con oxígeno, prácticamente agonizando, debe haber tenido unos 88, 89 años, y me pudo hablar muy bien y me contó de sus canciones, total, un bonito reportaje, pero con los tanques de oxígeno, y prácticamente a los 2-3 días creo que murió. No me atreví nunca a pasar ese reportaje.
En aquella época, ahorita digo, no sé, me sentía mal sacar raja de un moribundo. No me importó que fuera periodista, que era muy bueno, nadie tenía ni en Puerto Rico ni en México, bueno, allá hubiera sido un golpe así, pero nunca hice ni por vender, ¿no? Pero por presentar, adornarme, ver la entrevista, oírlo hablar de México, oír cómo le había ido con sus canciones, que inclusive me decía de otras canciones que tenía, pero no me acuerdo si su fundamental canción o eso. Total, es decir, sin embargo la televisión se ha descargado de manera que ahora todo aquello que exacerba, que irrita, que saca a flote algo que puede hacer rating sobre ello, hijo de la fregada. Y luego también con una inconsecuencia tan total, porque cada vez que a mí me dicen, aquí está lo que hubo en Tres Marías, ya va el procurador, la procuradora B, el procurador C, el cuidador C, el vigilante A, B, C, D, F, G, en todos los noticieros de las 5 de la mañana, y a las 11:30 de la noche usted dice, oye, ¿cómo va lo de allá? ¿Quién sabe, hijo de la fregada? Porque de todo lo que dicen, no dicen nada. Eso hay que reestructurarlo. No podemos vivir en un país donde el ciudadano se ha tomado como el estorbo fundamental para la marcha del país. Tengan ustedes cuenta, hombres que gobiernan o que van a gobernar, que no somos los quejosos, que no somos las grandes masas del pueblo mexicano, que no queremos que ustedes, como me decía un cuate, ya me voy a abocar a la resolución de tu problemática. No, cabrón, yo quiero que me pagues. ¿Me explico? Tómennos como pueblo y como personas adultas. Y dejen de hacernos niños y tontos por medio de su televisión. ¿Cómo va a ser que para venderle medicinas al pueblo de México salga un muñeco enorme, una botarga o como se llame, hablándome de niño para que yo compre penicilina y compre la medicina para el cáncer y para mi diabetes y toda la madre, y que me esté hablando un retrasado mental? Subliminalmente me están considerando como retrasado mental. Y subliminalmente me están llevando a las urnas a votar para comprarme el voto y luego que un mequetrefe de ahí de la Cámara me diga que yo soy los quejosos, ustedes los quejosos. No puede ser, no puede ser. Y yo creo que hay que tomar un poco los dichos, los dicharachos o lo que sea de una manera positiva. Creo que sí puede haber, obvio, mexicanos que digan voy a estar en el poder por determinadas circunstancias, porque ayudé, porque no ayudé, porque llevé tarjetas, porque pegué volantes, por lo que sea, voy a ser secretario de educación, voy a ser secretario de gobernación, voy a ser secretaria de no sé qué madre. ¿No será un tiempo de hacer una reestructuración de los valores en México? Lo dudo, porque yo llevo 2 años ya tratando de hacer un programa que se llama Gracias a la Vida. No por mí, porque ya estoy viejo, pero hay otros que también lo quieren hacer conmigo. Ni madre. No hay quien se importe, no hay quien le interesa. Entonces, sí veo con cierta preocupación que lo que parece lógico en México no es bienvenido por entorpecer la marcha fundamental de lo que conviene. Y digo, lo que parece lógico, ¿les parece a ustedes que hay muertos en México? ¿Les parece a ustedes que se ha desvalorizado o devaluado el concepto de la vida? Sí, porque ahora por quítame de acá estas pajas, alguien muere. Imagínense ustedes, alguien no paga el derecho de piso de una discoteca. El cobrador
se comunica con él. ¿Cómo? Matando a comensales. Eso es que nuestros códigos de comunicación, aún para el delito, se han roto. El político, por medio de la televisión, engaña. Se ha roto el lenguaje de la verdad. Los delincuentes, es decir, ahí va una camioneta, tiene placas americanas, tírale. Hoy no hay otra manera de hacerle, no importa, tú tira. Se rompió la posibilidad de una comunicación que no tuviese como finalidad colateral la muerte. Coño, vivimos en un país de muerte. Entonces yo digo, oye, ¿no habrá modo de examinar todo aquello que sea un mensaje para exaltar y preservar la vida? No, pues sí puede ser. Oye, vamos a hacerlo. Fíjate que ahorita estamos haciendo programas para jóvenes. ¿Y qué son los programas para jóvenes? Pues vender zapatos Mic o Nick, o discos, o reggaetón, o eso, o el combo de Puerto Rico. ¿Y ya? Y no hay un gobierno que le interese. Han dejado a México, le han aplicado la filosofía de Chacumbele. ¿Saben ustedes cuál es la filosofía de Chacumbele? Chacumbele era una canción de 1950 cuyo tema era que le pasó lo de Chacumbele. Él solito se mató. No creo que decía Chacumbele, él solito se mató. Y decir, él solito se mató. Nos dejan solos con la televisión y el pueblo se autodestruye. Por eso, como rasgo de esperanza, yo le digo, oye, si tú vas a gobernar, carajo, bueno, trata de pensar en ciertas cosas que puedan ayudarnos a la sobrevivencia. Ay, caray, ya son las 11. Bueno, a ver, por favor, licenciada, si eres tan amable, ven a leer aquí para que me dejes descansar un minutito mientras yo veo mi Twitter. Adelante, Elisa, ¿cómo estás? Sí, muy bien, señor Saldaña, muy buen día. Vamos a agradecer a todos los medios alternativos que nos están haciendo favor de retransmitir. Queremos dar las gracias a radiolanuevarepublica.org, a notipoemas.com, a radioamlo.tv, al calorpolitico.com. Muchas gracias también a radiopoderciudadano.mx, a lagaceta.org, a ciudadanos.com, a openmagazine.info, a jovenesconorona.org, a la revoltosadf.blogspot.com, a la Patria es Primero, blogs.com, a byronbarranco.com. Muchas gracias también a telenoticias.com, al santuario.org, a Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas y a coberturaciudadana.com. Y más allá de nuestras fronteras, queremos dar las gracias también por estar con nosotros a redpuentesur.tv, en Venezuela, a la Radio del Sur, a través de sus 8 estaciones, al 92.5 de FM de Santa Teresa Táchira, a Uruguay, a través del 105.3 FM del Carmen Montevideo, a Radio Amanecer en el 92.7 FM, Artigas, a través de su red de 7 radios, amanecerfm.org, hasta Ecuador. También muchas gracias a Radio Super, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, y hasta Honduras también muchas gracias a través del nos están viendo también a través del 1015 AM de Radio Hualcho en Tegucigalpa, y muchas gracias también a Radio Daniel Biglietti, www.corresponsalesdelpueblo.org. Muchas gracias, señor Saldaña. Muchas gracias a todos. Gracias, Elisa, eres muy amable. Me gustó que dicen aquí algunas personas en el Twitter, ya salieron algunas, pero alguien retuitea algo que hay que apuntarlo. Dice, tenemos obligación moral de descalificar a toda autoridad corrupta. Coño, eso es a nivel de frase, ¿verdad? Sirve para mi libro de aforismos y anécdotas. Gracias, mi querido veracruzano, un cuate que es de
de allá, obviamente, que me saluda y yo también lo saludo, y un montón más, pero son las 11:02, cosa que agradezco, y nos vemos mañana. Mona Lisa, ya apúrate, porque aquí necesitamos que tú estés, ¿qué? Ah, ¿hoy es lunes? No, mañana es viernes, así es que mañana estamos a las 10, hasta mañana, gracias. Mónica, ese es el disco. Si imaginamos dos cosas, por un lado, cuando los hombres de Fox llamaban en el posicionamiento del producto, y volteaba yo para un lado y para otro, decía, el producto soy yo, decía Fox, por decir algo. El locutor de ayer, que dentro de su estulta ingenuidad de 35 años, que dice, todo va muy bien, lo muy bueno es que la gente está yendo a comprar, lo bueno es que los centros comerciales están llenos, ve a la gente con su bolsa comprando, y eso es muy bueno. Fíjense, el producto, un presidente de la República. Lo bueno es que los centros comerciales están llenos. Y lo otro, hemos logrado posicionar un nuevo producto, y estamos hablando en una trayectoria de carácter televisivo, de publicidad, de mercadotecnia. Me acuerdo de Augusto Elías, de Bartlett, de Jonan Rubicam, de Camacho y Orbañanos, de los grandes iniciadores de las agencias de publicidad que hubo en México, y cuyos frutos han llegado resplandecientes vía televisión. Es decir, puede haber agencias de publicidad para carteles, pero ahora la televisión es la que ha hecho el futuro político de un país. Y los diferentes elementos ideológicos se han puesto en manos del productor de la televisión. Eso es lo que yo veo que es la génesis, el origen, la etiología, de dónde proviene lo que hoy lamentan propios y extraños. Porque yo no veo, también por otra parte, si yo veo desilusión de diferentes, tenemos que examinar las desilusiones y tenemos que examinar las alegrías de los triunfadores y las desilusiones de los que algo perdimos, o en vanidad, lo que aquí se manifestó ya hace varios años, la televicracia. Al principio, comenzando tantito, en medio, más profundo, a la corta o a la larga, se ve la presencia de los mecanismos, de los métodos, de los sistemas, de los modos de actuar de la televisión en el manejo gubernamental, democrático y, entre comillas, de poder de un país. ¿Qué se hace? Hoy, por primera vez, un diputado, ahorita voy a decir quién, no me acuerdo, acabo de oír, le llamó lo que se ha subrayado en nosotros. Todo parte de bases relativamente simples. ¿Quién nos sabía de decir en época de mi abuelo, en época de mi bisabuelo, que un presidente de la República fuese un producto? Ah, chingado. Digo, caray.
Sí, un producto. ¿Pero qué quiere decir un producto? Sí. El alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Buenos días, amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles. Venía corriendo y ya no debo correr o ya no puedo correr mucho porque me canso. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces varias cosas que hay que decirles a nuestros amigos. No ha llegado todo nuestro personal en este momento, pero en fin, poco a poco llegarán. Tampoco hay que exigir mucho para un país como el nuestro. Voy a decir la lista de las personas que tienen la gentileza de seguirnos dentro de un momentito. Esa es una cosa. Otra, nuestra querida Mona Lisa, espero que anda de viaje o quién sabe qué le pasa por allá, pero espero que todo sea leve, normal, tranquilo, y que el día de mañana o pasado ella esté con nosotros nuevamente y que esté todo bajo control. Mientras voy a comenzar a platicar con ustedes acerca de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo y de cierta unción, impasse, no sé cómo llamarle. Es como que México, si fuera una persona que estuviera en tratamiento psicoanalítico, diríamos, oye, ¿qué le pasa a este paciente, a este enfermo? Tiene periodos de optimismo, de alegría, de entusiasmo, luego hay acciones que lo deprimen, luego se da cuenta que no era todo como lo había previsto y viene una especie de derrumbe para muchos y de alegría no completa para otros. En las discusiones que ha habido respecto a qué sucedió en México en la pasada elección, se dice todo, se manifiesta todo, pero nos damos cuenta que estamos en un país definido por, perdón por